El valle de Ela amanecía cubierto por una niebla espesa, como si el cielo mismo dudara en revelar lo que estaba por suceder. A un lado, el ejército de Israel permanecía inmóvil, con el miedo apretándoles el pecho. Al otro lado, los filisteos rugían con confianza, seguros de su victoria. Y entonces apareció un gigante. Su armadura brillaba como el sol golpeando el hierro. Cada paso hacía temblar la tierra. Su voz, profunda y desafiante, rompió el silencio del valle. Envíen a su mejor hombre, que luche conmigo. Si me vence, serviremos a Israel. Pero si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Nadie respondió. Ni un solo soldado se atrevió a dar un paso. El nombre del gigante comenzó a susurrarse con terror entre las filas. Goliat. Durante 40 días, mañana y tarde, su desafío retumbó en el valle. Y durante 40 días, el miedo venció al valor. Pero muy lejos de ese campo de batalla, en colinas tranquilas donde el viento cantaba entre las ovejas, un joven pastor afinaba su onda sin saber que su destino estaba a punto de cambiarlo todo. Un joven llamado David. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a un gigante que nadie más se atrevía a mirar a los ojos. El destino ya había comenzado a moverse, y David estaba a punto de dar el primer paso hacia una historia que cambiaría generaciones. El sol comenzaba a elevarse cuando David dejó atrás las colinas, llevando pan, queso y provisiones para sus hermanos mayores, quienes estaban en el ejército de Israel. Su padre lo había enviado con una simple misión, pero el destino tenía otros planes. Mientras caminaba, el sonido lejano de trompetas y gritos de guerra se hacía cada vez más fuerte. El aire olía a polvo, sudor y miedo. Al llegar al campamento, David notó algo extraño. No había celebración, no había confianza, solo rostros tensos, miradas al suelo, manos temblorosas. «¿Qué está pasando?», preguntó David a un soldado. El hombre apenas lo miró, como si no tuviera fuerzas ni para hablar. «Ese gigante», susurró, «nadie puede contra él». En ese momento, un rugido sacudió el valle una vez más. Goliat. David avanzó entre la multitud hasta ver con sus propios ojos al coloso. Era más grande de lo que imaginaba. Su lanza parecía un tronco, y su sombra cubría el suelo como si fuera una montaña viva. El gigante volvió a gritar su desafío, burlándose del Dios de Israel, riéndose del ejército entero. Y algo cambió dentro de David. No fue miedo, no fue duda, fue indignación. «¿Quién es este hombre para desafiar al Dios viviente?», dijo con firmeza. Los soldados lo miraron sorprendidos. Nadie hablaba así, nadie se atrevía. Pero David no apartó la mirada del gigante. Mientras todos veían a un enemigo imposible, David comenzaba a ver una oportunidad que nadie más podía entender. El murmullo comenzó a crecer entre los soldados. «¿Escuchaste lo que dijo ese muchacho? ¿Está loco o es valiente?». David seguía observando a Goliat sin apartar la vista, como si el tamaño del gigante no tuviera poder sobre él. «El rey dará riquezas, honor, y la mano de su hija al que lo venza», le susurró otro soldado tratando de entender por qué ese joven no temblaba. Pero David negó con la cabeza. «No se trata de recompensas. Se trata de que nadie puede burlarse del Dios de Israel y quedar sin respuesta». Sus palabras no pasaron desapercibidas. Su propio hermano mayor, Eliab, se acercó furioso. «¿Qué haces aquí?», le reclamó. «¿Con quién dejaste esas pocas ovejas? Solo viniste por curiosidad». David lo miró con calma, sin dejarse provocar. «¿Acaso no hay una causa?», respondió con firmeza. El silencio cayó por un instante, porque en medio del miedo alguien había recordado algo que todos habían olvidado: el propósito. La noticia comenzó a correr como fuego entre el campamento. «Hay un joven que no le teme al gigante», y no tardó en llegar hasta los oídos del rey. Lo que empezó como un simple recado estaba a punto de llevar a David frente al rey de Israel y cambiar el rumbo de toda la batalla. El murmullo se convirtió en orden. «Lleven a ese joven ante el rey». Los soldados abrieron paso entre la multitud y David fue guiado hasta la tienda real. A cada paso sentía las miradas clavadas en su espalda, algunas llenas de duda, otras de esperanza, pero ninguna de certeza. Dentro de la tienda el ambiente era pesado. El rey Saúl estaba sentado con el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Era un hombre alto, fuerte, pero en sus ojos había algo que no podía ocultar: temor. David se inclinó con respeto. «Mi señor», dijo con voz firme, «que nadie pierda el ánimo por culpa de ese gigante. Yo iré y pelearé contra él». El silencio fue inmediato. Saúl lo observó de arriba abajo. Un joven pastor, sin armadura, sin espada, sin experiencia en guerra. «No puedes ir contra ese filisteo», respondió el rey. «Eres solo un muchacho, y él ha sido guerrero desde su juventud». Pero David no retrocedió.
Sus ojos brillaban con una confianza que no venía de la fuerza, sino de algo mucho más profundo. Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, comenzó, venían leones y osos para llevárselas, y yo iba tras ellos, los enfrentaba y rescataba a las ovejas de sus bocas. Saúl frunció el ceño, sorprendido. Y si se levantaban contra mí, los derribaba, continuó David. El mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará de este gigante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No eran palabras de arrogancia, eran palabras de fe. Y por primera vez en muchos días, algo dentro de Saúl se estremeció. Tal vez, solo tal vez, la victoria no vendría de la fuerza, sino de alguien que confiaba en algo mucho más grande que el miedo. El rey Saúl guardó silencio por un momento, observando a David como si intentara descifrarlo. Afuera, el eco lejano de la voz de Goliat volvía a retumbar en el valle, recordándole a todos lo que estaba en juego. Finalmente Saúl se levantó. «Ve», dijo con voz grave, «y que Dios esté contigo». Pero antes de dejarlo partir, ordenó algo inesperado. «Tráiganle mi armadura». Los soldados se apresuraron. Colocaron sobre David el casco de bronce, la pesada coraza, y una espada que parecía demasiado grande para sus manos. David dio unos pasos. 1, 2. Se detuvo. No podía moverse con libertad. El peso no solo estaba en la armadura, estaba en algo más, algo que no era suyo. Se quitó el casco, luego la coraza. Finalmente dejó la espada a un lado. Los soldados se miraron entre sí, confundidos. «No puedo ir con esto», dijo David con calma. «No estoy acostumbrado». Saúl lo observó incrédulo. David, en cambio, tomó algo mucho más simple y mucho más poderoso en sus manos, su cayado de pastor. Luego salió de la tienda, caminando con decisión hacia el arroyo cercano. Se agachó, metió la mano en el agua y eligió cuidadosamente 5 piedras lisas. Una por una, las colocó en su bolsa. El viento soplaba con más fuerza ahora, como si el mismo cielo estuviera conteniendo el aliento. David apretó su honda y levantó la mirada hacia el campo de batalla. Sin armadura, sin espada, pero con una fe inquebrantable, David estaba a punto de dar el paso que separa a los que dudan de los que hacen historia. El valle quedó en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. Desde el lado de Israel, una figura solitaria comenzó a descender hacia el campo de batalla. No llevaba armadura, no llevaba espada, solo un cayado, una honda y una determinación imposible de ignorar. Los soldados contenían la respiración. «¿Es un niño?», murmuró uno incrédulo. Del otro lado, los filisteos comenzaron a reír. Y entonces Goliat lo vio. El gigante avanzó unos pasos, su enorme figura proyectando una sombra que parecía tragarse la luz. Sus ojos se clavaron en David, y su expresión cambió de sorpresa a burla. «¿Soy yo un perro para que vengas contra mí con palos?», rugió levantando su lanza. Las carcajadas estallaron entre los filisteos, pero David no se detuvo. Cada paso era firme. Cada latido de su corazón parecía marcar el ritmo de algo mucho más grande que él mismo. Goliat apretó los dientes. «Ven aquí», gritó, «y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». El viento sopló con fuerza. El polvo se levantó entre ambos, y en medio de aquel abismo de diferencia, un joven pastor se mantuvo de pie frente a un gigante de guerra. David alzó la voz clara y sin temblor. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos». El eco de sus palabras atravesó el valle, y por primera vez, las risas comenzaron a apagarse, porque algo estaba cambiando en ese momento, algo que ni el tamaño, ni la fuerza, ni el miedo podían detener. El silencio cayó como un trueno contenido. Las palabras de David aún flotaban en el aire cuando dio un paso más y luego otro, pero esta vez no caminaba. Corrió. Sí, corrió directamente hacia el gigante. Los ojos de Goliat se abrieron con sorpresa por un instante. Luego su rostro se endureció con furia. «Insolente», rugió levantando su lanza. El suelo tembló cuando avanzó para aplastar al joven de una vez por todas. Pero David ya estaba en movimiento. Metió la mano en su bolsa, tomó una de las 5 piedras y la colocó en su honda. El mundo pareció desacelerarse. El viento giraba. El polvo flotaba. Los ejércitos observaban sin parpadear. David comenzó a girar la honda sobre su cabeza. 1 vez, 2 veces, 3. Cada giro más rápido que el anterior. Goliat levantó su escudo confiado en que ningún ataque podría atravesar su armadura. Pero había algo que no estaba cubierto. Algo pequeño.
pero decisivo. En un solo movimiento, David soltó la cuerda. La piedra salió disparada como un rayo. Atravesó el aire con un silbido agudo, directo hacia su destino. Y en ese instante eterno, el resultado de toda la batalla, de todo el miedo, de toda la fe, estaba a punto de decidirse en un solo impacto. El sonido fue seco, preciso. La piedra impactó directamente en la frente de Goliat. Por un instante, el gigante quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Su cuerpo, firme como una torre, comenzó a tambalearse. El valle entero contuvo la respiración. Y entonces, Goliat cayó. El impacto contra el suelo retumbó como un trueno, levantando una nube de polvo que cubrió el campo de batalla. La tierra tembló, y con ella el miedo que había dominado a Israel durante 40 días. Silencio, un silencio absoluto. Los filisteos miraban sin entender. Los israelitas no podían creerlo. El gigante había sido derribado. Pero David no se detuvo. Corrió hacia el cuerpo caído, tomó la espada de Goliat, enorme, pesada, y, con un último acto de valentía, aseguró la victoria. Cuando levantó la espada en alto, el silencio se rompió. Un grito ensordecedor surgió del ejército de Israel. ¡Victoria! Los filisteos, paralizados por el miedo, comenzaron a retroceder, y luego huyeron. En un solo instante lo imposible se había hecho realidad, y el joven pastor que nadie conocía acababa de cambiar la historia para siempre. El valle, que antes estaba lleno de miedo, ahora rugía con victoria. Los soldados de Israel descendieron como una ola incontenible, persiguiendo a los filisteos que huían en desorden. Donde antes había silencio y temor, ahora había fuerza, gritos, vida. Todo había cambiado en un instante. Pero en medio del caos de la batalla, una figura permanecía quieta: el rey Saúl. Desde lo alto observaba a David, aquel joven que había salido sin armadura y regresaba como vencedor. «¿Quién es ese muchacho?», preguntó Saúl sin apartar la mirada. Nadie supo responder con certeza, porque hasta ese momento David era solo un pastor más. Pero ahora era algo diferente. Cuando la persecución terminó, David fue llevado nuevamente ante el rey. Aún llevaba en sus manos la prueba de la victoria, y en su rostro no había orgullo, solo una paz profunda. Saúl descendió lentamente de su posición, se acercó, lo miró a los ojos. «Dime, joven, ¿de quién eres hijo?». David inclinó la cabeza con respeto. «Soy hijo de Isaí, de Belén». El nombre quedó suspendido en el aire. Un nombre sencillo, de una familia humilde. Pero desde ese día, ese nombre comenzaría a resonar en todo Israel, porque la victoria no solo había derrotado a un gigante, había revelado a un hombre cuyo destino apenas comenzaba a escribirse. El eco de la victoria aún resonaba en Israel, pero algo más estaba naciendo en silencio. David caminaba entre los soldados y ahora las miradas eran distintas. Ya no había duda, había admiración, respeto, asombro. El joven pastor se había convertido en un símbolo. Cuando regresaban de la batalla, las ciudades comenzaron a llenarse de celebración. Mujeres salían a los caminos con cantos, panderos y danzas, recibiendo a los guerreros como héroes. Y entonces se escuchó un canto que cambiaría todo. Saúl hirió a sus 1000, pero David a sus 10,000. Las voces se alzaban con alegría, repitiendo esas palabras una y otra vez. Pero no todos celebraban de la misma manera. El rostro del rey Saúl se endureció. Sus ojos, antes llenos de alivio, ahora se llenaban de algo más oscuro. Celos, porque mientras el pueblo levantaba el nombre de David, el suyo comenzaba a quedarse en segundo plano, y en su interior una sombra empezó a crecer. David, por su parte, no buscaba gloria. Seguía siendo el mismo joven de corazón humilde, confiando en Dios en cada paso que daba. Pero no sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando, porque a veces, después de vencer a los gigantes externos, aparecen luchas internas mucho más peligrosas. El palacio del rey Saúl se volvió un lugar distinto. Antes había honor, ahora había tensión. David fue llamado para servir en la corte, no como soldado, sino como músico. Cada vez que el rey era atormentado por inquietud y oscuridad en su corazón, David tomaba su arpa y tocaba melodías suaves, y algo sucedía. La paz regresaba. Por un momento Saúl volvía a estar en calma, pero cada vez que David dejaba de tocar, la oscuridad parecía regresar. El rey lo observaba en silencio, a veces con gratitud, otras con sospecha. Un día, mientras David tocaba, Saúl tomó su lanza, la sostuvo con fuerza. Sus ojos se fijaron en el joven que estaba frente a él, concentrado, tranquilo, sin imaginar el peligro.
Saúl levantó la lanza. La tensión llenó el aire, pero en el último segundo la bajó. David no se dio cuenta. Continuó tocando, sin saber que la muerte había estado tan cerca. Esa noche el ambiente cambió para siempre. Saúl comenzó a ver a David no como un siervo, sino como una amenaza. El hombre que había derrotado a un gigante ahora enfrentaba una batalla mucho más silenciosa donde el enemigo no estaba en el campo, sino en el corazón de un rey. El viento soplaba sobre los muros del palacio, llevando consigo una tensión que ya no podía ocultarse. Saúl dejó de sonreír, dejó de confiar, y en su interior la idea comenzó a crecer como una semilla oscura. David debe morir, pero no actuaría de inmediato. No, el rey decidió hacerlo con estrategia, con apariencia de honor. Lo envió al frente de batalla una y otra vez, esperando que la guerra terminara lo que él no se atrevía a hacer directamente. Pero cada vez, David regresaba, victorias tras victorias. El pueblo lo amaba más, y eso hacía crecer aún más la ira en el corazón de Saúl. Mientras tanto, David no cambiaba. Seguía siendo fiel, seguía confiando, seguía caminando con humildad, incluso cuando todo a su alrededor comenzaba a elevarlo. Pero el peligro crecía, y pronto ya no habría lugar seguro en el palacio. Un día, el silencio fue roto por una decisión inesperada. «Debes huir», le dijeron. Y así, David tuvo que abandonar el lugar donde había servido, donde había sido bendecido, donde había visto la mano de Dios moverse tantas veces. Se despidió con tristeza. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sabía algo con certeza. El mismo Dios que lo había llevado a la victoria contra Goliat también lo sostendría en medio de la persecución. David huyó. El mismo joven que había caminado con valentía hacia el gigante, ahora recorría desiertos, montañas y cuevas, escondiéndose para sobrevivir. El sol abrasaba durante el día, el frío golpeaba en la noche, y el silencio pesaba más que cualquier espada. No estaba solo, pero muchas veces se sentía así. A su alrededor, hombres comenzaron a unirse a él. Personas cansadas, perseguidas, quebrantadas, que veían en David algo distinto, un liderazgo que no imponía, sino que inspiraba. Pero la prueba no era fácil. Saúl seguía persiguiéndolo. Una y otra vez intentaba encontrarlo, eliminarlo. Y aún así, David tenía oportunidades de responder, de vengarse, de terminar con el peligro. Pero no lo hizo, porque entendía algo que pocos comprendían. No todo lo que puedes hacer es lo que debes hacer. Una noche, en una cueva oscura, ocurrió algo inesperado. Saúl entró. Sin saberlo, se había metido directamente en las manos de David. El destino había cambiado. Ahora, el que huía tenía la vida del rey en sus manos. Y en ese instante, David enfrentaría una de las decisiones más importantes de su vida. El eco de los pasos del rey resonaba dentro de la cueva. Saúl estaba cerca, demasiado cerca. David y sus hombres se ocultaban en la oscuridad conteniendo la respiración. Era el momento perfecto, una oportunidad única. Uno de los hombres susurró: «Este es el día que el Señor te ha entregado a tu enemigo». Sus palabras eran tentadoras. Parecía el momento perfecto para acabar con todo. David se movió en silencio. Se acercó. Estaba a solo unos pasos del rey, dormido, vulnerable, sin defensa. Sus hombres observaban expectantes. Pero entonces, David se detuvo. No levantó su mano. No tomó la vida del rey. En lugar de eso, tomó una decisión distinta. Cortó un pequeño trozo del manto de Saúl y retrocedió. Cuando salió de la cueva, se colocó a cierta distancia y gritó: «Mi señor, el rey». Saúl se despertó sobresaltado. Al voltear, vio a David de pie con algo en su mano, un pedazo de su propio manto. «Hoy el Señor te entregó en mis manos. Pero no quise hacerte daño», dijo David con firmeza, «porque no levantaré mi mano contra el ungido del Señor». El silencio cayó sobre el valle, porque el verdadero poder no siempre está en vencer al enemigo, sino en decidir no convertirte en uno. El viento sopló suavemente entre las montañas, como si el mismo cielo estuviera en silencio, observando aquel momento. Saúl, sorprendido, miró a David, y por un instante algo en su corazón se quebró. Las palabras de David no eran de amenaza, eran de respeto, de honra, de integridad. «¿Eres tú más justo que yo?», preguntó Saúl con voz quebrada. No había respuesta, solo verdad. David inclinó la cabeza con humildad. «Que el Señor juzgue entre nosotros». Y en ese momento, algo cambió. Saúl bajó la guardia.
Por un breve instante, el odio se convirtió en reconocimiento. «Sé que tú serás rey», dijo finalmente Saúl, «y que el reino de Israel será firme en tu mano». Sus caminos se separaron una vez más, pero no en guerra, sino en algo más profundo: destino. David volvió a la oscuridad de la cueva, pero ya no era el mismo. Había enfrentado gigantes, había vencido al miedo y ahora había vencido algo aún más grande: la tentación de tomar el camino fácil eligiendo el camino correcto, incluso cuando nadie lo veía. Y así, la historia de David continuó. Un joven pastor, un guerrero, un rey y un hombre conforme al corazón de Dios. Porque las verdaderas victorias no solo se ganan en el campo de batalla, sino en las decisiones del corazón.